Cuando el elegante coche negro se detuvo frente al semáforo, el millonario apenas alzó la vista de sus pensamientos, pero algo lo hizo girar la cabeza. Una figura delgada en la acera llamaba la atención, una mujer desaliñada, con 2 niños pequeños, sostenía un cartel de cartón pidiendo ayuda. Y entonces, sus ojos se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó para que él la reconociera. Era Julia, su primer amor, la misma mujer que desapareció sin dejar rastro hacía más de 10 años. El impacto fue tan fuerte que ordenó a su chofer detenerse y bajó del auto, ante la mirada atónita de los transeúntes. Mientras se acercaba a ella con paso firme, nadie podía imaginar lo que haría a continuación. Lo que sucedió dejó a todos en completo silencio y con lágrimas en los ojos. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos estás viendo. La ciudad se revolvía entre bocinas, prisas y rostros cansados. En una de las esquinas más transitadas del centro histórico, donde los rascacielos proyectan su sombra sobre los que menos tienen, una figura inmóvil rompía la rutina, una mujer descalza, delgada como un suspiro. Sostenía con una mano un cartel sucio que no pedía comida ni monedas, sino algo más extraño: perdón por lo que hice. Solo quiero una segunda oportunidad. A su lado, 2 niños pequeños, uno abrazando una mochila rota, el otro dormido sobre una manta doblada. La gente pasaba sin mirar. Algunos tomaban fotos. Otros fruncían el ceño. Nadie se detenía. Hasta que un Bentley gris detuvo su marcha justo frente a ellos. La puerta se abrió suavemente, revelando un hombre impecablemente vestido, de gesto duro y mirada calculadora. Cristóbal Aguirre, el millonario más joven del país, bajó del vehículo con sus lentes oscuros y un portafolio de piel. Nadie entendía por qué había parado. Él nunca se detenía por nadie. Pero ese día, algo lo rompió por dentro. Se quedó parado, sin moverse, mirando fijamente a la mujer. Su rostro cambió. Se quitó las gafas, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Clara. Susurró, aunque nadie pudo oírlo. Ella levantó lentamente la vista, como si ya supiera quién la estaba mirando. No parecía sorprendida. No pareció asustada. Solo bajó el cartel, miró a sus hijos, y se quedó en silencio. Cristóbal se acercó. No como un hombre que se acerca a una indigente. No con lástima. Sino como alguien que acababa de ver a un fantasma. El tráfico detrás comenzaba a impacientarse. Algunos sacaban sus celulares. Otros bajaban la ventana para mirar mejor. ¿Eres tú?, preguntó él, la voz quebrada por algo más que incredulidad. Clara asintió, sin una lágrima, sin una palabra. Y entonces soltó la frase que dejó a todos paralizados. No estoy aquí por ti, Cristóbal. Estoy aquí por ella. Él miró a la niña, la mayor de los 2, que lo observaba con los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Su mundo se tambaleó. Retrocedió un paso, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Ella es. Clara no respondió. Solo le devolvió una mirada que no pedía explicación, sino valentía. Y sin decir nada más, tomó a los niños de la mano y se alejó entre la multitud, dejando al millonario paralizado, con los labios entreabiertos, como si acabara de escuchar una verdad demasiado grande para procesar. La cámara de un turista captó la escena completa. Esa misma noche, el video explotó en redes, pero nadie sabía quién era la mujer. Solo hablaban del gesto del millonario, la expresión de asombro y el silencio lleno de preguntas. Cristóbal no durmió esa noche. No regresó a su penthouse. Ordenó a su chofer que lo dejara solo. La imagen de Clara, y de la niña, lo perseguía. Porque si lo que estaba pensando era cierto, entonces su vida entera había sido una mentira. Y alguien, en algún lugar, le debía muchas explicaciones. El amanecer encontró a Cristóbal Aguirre sentado en una banca de piedra frente al Parque Juárez, aún con el traje arrugado del día anterior y los zapatos lustrados manchados por el polvo de las calles. El Bentley estaba estacionado a unos metros, pero él no había regresado a él desde la noche anterior.
Había pasado horas repasando cada instante, cada mirada, cada silencio que envolvió el encuentro con Clara. El peso de la posibilidad lo tenía quebrado por dentro. Si esa niña era su hija, entonces llevaba casi una década caminando sobre una vida incompleta sin saberlo. Pero no era solo eso lo que lo inquietaba. Era el hecho de que Clara no había pedido nada. No una explicación, no una ayuda, no una oportunidad. Ella no lo buscó. Estaba allí por otra razón, una que él no lograba descifrar, y eso lo descolocaba más que cualquier reclamo. Lo conocía bien, demasiado bien, y al no exigir nada, lo forzaba a cuestionarse todo. Cristóbal no era un hombre acostumbrado a no tener el control. Se había hecho a sí mismo después de una infancia dura, criada por su abuela en una casa de ladrillos carcomidos por la humedad, y cada centavo que ahora lo vestía, lo transportaba y lo sostenía en la cima del mundo empresarial, lo había conseguido con un hambre feroz de no volver a sentir vergüenza. Había enterrado a Clara en el mismo cajón donde guardó su pasado, creyendo que jamás tendría que volver a abrirlo. Pero ahora, ese pasado caminaba por las calles con dos niños pequeños, uno de los cuales podía tener su sangre. Sin pensarlo más, se levantó. Se metió entre las calles del centro, preguntando con billetes en mano. Nadie sabía el nombre de la mujer, pero todos habían notado que dormía con sus hijos debajo del puente ferroviario, donde solían juntarse los que lo habían perdido todo. Cristóbal fue allí, sin avisos, sin escoltas. Caminó entre cartones y miradas desconfiadas, hasta que la vio de espaldas, acomodando unas cobijas alrededor de los pequeños. No deberías estar aquí, dijo Clara sin mirarlo, como si hubiera sabido que vendría. Tampoco tú, respondió él, deteniéndose a unos metros. Ella se giró lentamente, con el cabello desordenado, los ojos hundidos por el cansancio, pero con la dignidad intacta. Había algo en su expresión que lo desarmó por completo, no era dolor ni orgullo, sino una serenidad extraña, como quien ya no espera nada de nadie. No vine a pedirte nada, Cristóbal, dijo con calma. Lo que pasó entre nosotros fue hace otra vida. Esto no es una trampa, ni una historia triste que busca piedad. Vine porque la niña necesitaba saber quién soy, y quién es ella. ¿Y quién soy yo en esta historia? Clara bajó la mirada. Por un instante, pareció dudar. El hombre que la abandonó antes de saber que existía, susurró. Fue un golpe seco. Más que por el contenido, por la certeza con que lo dijo. No había odio, no había rencor. Solo verdad. Y eso lo lastimaba mucho más. ¿Y por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? Porque algo está pasando, Cristóbal, respondió ella, esta vez con una sombra de urgencia en la voz. Algo que no puedo controlar. Antes de que él pudiera preguntar a qué se refería, un hombre encapuchado apareció entre los vagabundos y le susurró algo al oído a Clara. Ella asintió, tomó rápidamente una bolsa de plástico con lo poco que tenía y despertó a los niños. Nos tenemos que ir. ¿Qué está pasando? Insistió Cristóbal, dando un paso adelante. No preguntes, no aún. Solo recuerda que tú decidiste seguirme. Si lo haces, será bajo mis condiciones. Y sin darle más explicaciones, Clara se perdió entre las sombras de la ciudad, dejando al millonario rodeado de olores a humo, a cartón mojado y a vidas que nadie ve, pero que, de repente, estaban arrastrándolo hacia una verdad que ni todo su dinero podría detener. Porque algunas respuestas no se compran. Solo se enfrentan. El sol no había terminado de subir cuando Cristóbal llegó, por segunda vez en menos de 24 horas, al lugar donde jamás imaginó volver a pisar. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero algo en el tono de Clara, en sus palabras calculadas, en esa mirada vacía de rencor pero cargada de urgencia, lo había arrastrado hacia una verdad que, aunque aún nebulosa, comenzaba a respirarle en la nuca. Por primera vez en años, no estaba tomando decisiones como empresario, sino como un hombre que acababa de perder el control de su propia historia. Aquel callejón detrás del mercado de San Rafael era un laberinto de paredes grafiteadas, pasillos que olían a grasa, y cables colgando que parecían parte de una trampa más que de una instalación eléctrica. A pesar de lo precario,
Clara se movía como si conociera cada grieta. Iba unos pasos adelante, con los niños tomados de la mano, mientras Cristóbal lo seguía, incómodo, desentonando con su traje caro, que empezaba a mancharse con el polvo y la humedad de los muros. ¿Vas a decirme ya qué está pasando?, preguntó él, con un tono entre impaciencia y genuino desconcierto. Te dije que esto no se trata de ti, replicó Clara sin voltearse. Pero si insistes en seguirnos, entonces tendrás que ver todo con tus propios ojos. Solo te pido una cosa, no interfieras, por más que quieras hacerlo. Aquella frase lo irritó profundamente. ¿Cómo se suponía que no interfiriera cuando estaba viendo a una mujer con la que había compartido los años más intensos de su juventud, cargando con 2 niños, uno de los cuales podría ser su hija? ¿Por los rincones más miserables de la ciudad? Él no era un espectador. Nunca lo había sido. Sin embargo, algo en la forma en que Clara caminaba, recta, decidida, como si cada paso estuviera planeado desde hacía años, le hizo pensar que tal vez ella sabía más de lo que decía, mucho más de lo que mostraba. Finalmente llegaron a un edificio semiabandonado, de fachada desconchada y ventanas rotas, donde el zumbido de una planta eléctrica de dudosa procedencia llenaba el aire. Clara golpeó una puerta metálica 3 veces, esperó unos segundos, y volvió a golpear, esta vez 2 veces más. Un patrón. Un código. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de rostro duro, con tatuajes que subían por su cuello y unos ojos grises que no pestañearon al ver a Cristóbal. ¿Este es el famoso?, preguntó ella, mirando de reojo a Clara. Sí. Pero no dice mucho, respondió Clara con una media sonrisa que, lejos de alivianarlo, le provocó un escalofrío. Entraron sin más explicaciones. El lugar, por dentro, parecía una mezcla entre refugio y centro comunitario clandestino. Había gente cocinando, otros limpiando, algunos enseñando a niños a leer. Todo parecía improvisado, pero increíblemente organizado, como si llevaran años funcionando a espaldas del sistema. Allí, entre el ruido de sartenes y conversaciones susurradas, Cristóbal empezó a entender que Clara no era solo una madre sin hogar. Había algo más, algo profundo, algo planeado. Clara le ofreció una taza de café, sin azúcar, tal como recordaba que le gustaba. No vine a buscarte porque necesitara dinero, Cristóbal, empezó a decir mientras lo miraba directamente, sin parpadear. Vine porque me estoy quedando sin tiempo, y aunque no confío en ti, sé que eres la única persona que puede ayudarme, si decides hacerlo. ¿Ayudarte con qué exactamente?, preguntó él, comenzando a sentirse atrapado en una narrativa que no comprendía del todo. Ella se acercó, bajó la voz y lo dejó caer con la crudeza de quien ya no teme perderlo todo. La niña, tu hija, tiene una condición médica que está empeorando. Y la única clínica que puede tratarla está en un lugar donde no podemos llegar, sin tu nombre. Cristóbal no supo cómo reaccionar. Las palabras golpearon con más fuerza de la que esperaba. Su mente, entrenada para negociar, para anticipar movimientos, para detectar engaños, se bloqueó por completo. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué dejaste que ella creciera sin saber de mí? Porque en su momento creí que te ibas a convertir en el mismo hombre que te prometiste no ser. Y cuando supe que lo habías logrado, cuando te vi en las portadas de las revistas, sonriendo en esos cócteles vacíos, supe que te había perdido para siempre. Pero ahora que la vida me está quitando lo único que tengo, ya no me importa perder el orgullo. Cristóbal sintió un nudo en el estómago. Esa niña, esa pequeña con sus ojos, con sus gestos, estaba en riesgo, y todo lo que él representaba, sus millones, sus propiedades, su poder, no servía de nada si no lo usaba para algo real. ¿Y qué vas a hacer tú, Cristóbal?, preguntó Clara, sin levantar la voz, sin dramatismos. La pregunta quedó flotando en el aire. No como una súplica, sino como una sentencia. Y él entendió, con un estremecimiento profundo, que esta vez no podía simplemente firmar un cheque o hacer una llamada. Esta vez, su redención pasaba por involucrarse, por ensuciarse, por recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido.
Cristóbal permaneció sentado durante varios minutos, con la taza de café frío entre las manos, mientras el murmullo constante del refugio se volvía una especie de eco lejano. Como si todo alrededor se hubiera convertido en una realidad paralela donde él aún no sabía cómo moverse. La idea de que tenía una hija enferma, una niña que llevaba su sangre y que había crecido sin conocerlo, era suficientemente poderosa para sacudir los cimientos de todo lo que él creía tener bajo control. Pero había algo más que lo inquietaba profundamente, una tensión invisible en el ambiente que iba más allá del drama personal. Mientras observaba a Clara ayudar a servir comida a un grupo de madres con niños pequeños, no pudo evitar preguntarse cómo había terminado ahí, liderando de forma silenciosa a tantas personas, moviéndose entre ellos no como una figura de compasión sino como alguien que formaba parte de una estructura más grande, quizás incluso más poderosa, aunque invisible. No parecía una mujer rota ni una fugitiva, tampoco una víctima. Era como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo, como si esa vida, aunque dura, fuera parte de una elección. ¿Hace cuánto estás metida en esto?, le preguntó Cristóbal cuando Clara volvió a sentarse frente a él, con un plato de arroz y lentejas en las manos, el único alimento que, según dijo, habían conseguido esa semana sin tener que pagar favores peligrosos. ¿A esto le llamas esto?, respondió ella con media sonrisa. Este lugar no es una obra de caridad, ni una ONG, ni una organización secreta. Es solo lo que queda cuando a la gente se le acaban todas las demás opciones. Y yo, llevo aquí más tiempo del que te imaginas. No me respondas con metáforas, Clara. Si me vas a pedir que ponga mi nombre, si esperas que me involucre, entonces necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Ella dejó el plato a un lado y lo miró con esa frialdad tranquila que lo desarmaba cada vez. Hace 5 años, cuando supe que estaba embarazada, vivía en un cuartucho prestado por una mujer que vendía comida en la estación del tren. Pensé en llamarte, te juro que lo pensé. Pero justo esa semana te vi en televisión, firmando la compra de una cadena de hoteles en Madrid. Sonreías como si el mundo entero ya fuera tuyo. Y ahí entendí que ya no tenía un lugar en tu historia. Así que seguí adelante. Me caí muchas veces, Cristóbal. Estuve a punto de perderla cuando nació. Trabajé limpiando baños en terminales de autobuses, vendí comida que no podía pagar. Pero nunca dejé de moverme. Un día alguien me habló de este lugar, de esta red, y entendí que si no podía cambiar el mundo, al menos podía ayudar a que otros no se ahogaran en él. Cristóbal respiró hondo, conteniendo un impulso casi físico de decir algo. Quería gritar que ella debió llamarlo, que tenía derecho a saberlo, que él jamás la habría ignorado. Pero en el fondo sabía que, en ese momento, ella tenía razón. Él no era el hombre que ahora se sentaba frente a ella. Era otro. Uno que no habría levantado la vista para mirar a una mujer con un bebé en brazos si eso interrumpía sus reuniones de negocios. ¿Y qué pasa si pongo mi nombre? ¿Si firmo ese permiso para que la atiendan en esa clínica? ¿Qué cambia? Clara dudó por primera vez. Bajó la mirada y se frotó las manos, como si la piel le pesara más de lo normal. Cambia que vas a tener que quedarte. No solo firmar. Porque no quieren tu dinero. Quieren que tú estés presente. Porque hay algo que la niña no dice, Cristóbal. Hay algo que guarda, y no lo va a decir si tú no estás ahí. ¿Cómo se llama? Gisla. ¿Y el niño? No es mío. Su madre desapareció hace 3 semanas. Desde entonces, duerme conmigo. La información cayó como una piedra en su pecho. Cristóbal sintió que se encontraba en un punto sin retorno. Todo lo que pensaba conocer de Clara estaba siendo reformulado delante de sus ojos. Ya no era la chica rebelde que solía escribirle poemas en servilletas mientras él soñaba con tener un restaurante propio. Ahora era una mujer que sostenía realidades rotas, no con discursos, sino con actos. Y él era el que no entendía nada. Un portazo interrumpió el momento. Uno de los hombres que antes había estado ayudando a cargar cajas entró con el rostro pálido, sudoroso, y apenas cruzó la puerta, susurró algo al oído de la mujer tatuada que les había abierto la entrada horas antes.
Ella asintió y caminó directamente hacia Clara. Se están moviendo. Ya saben que estás aquí. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién es? Preguntó Cristóbal, poniéndose de pie. Clara lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. La gente que no soporta ver a los invisibles organizándose. Los que creen que ayudar al que no tiene es desafiar el orden. Si te vas ahora, todavía puedes hacer como que no viste nada. Pero él no se movió. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El ambiente dentro del refugio cambió en cuestión de segundos. Donde antes se respiraba una calma precaria sostenida por rutinas silenciosas y miradas acostumbradas al desgaste, ahora se percibía un temblor subterráneo, una alerta que no necesitaba gritos para ser comprendida. Las personas comenzaron a moverse con urgencia contenida, sin correr pero sin perder tiempo, como si supieran que cada minuto era una ventana que podía cerrarse de golpe. Algunos recogían mantas, otros envolvían comida en bolsas, y los más jóvenes comenzaban a ocultar ciertos papeles en compartimentos detrás de los muros improvisados. No era la primera vez que sucedía algo así. Cristóbal, en medio de aquella coreografía silenciosa, se sentía como una figura ajena, un intruso que acababa de ser testigo de un mundo que no debía ver, pero que por algún motivo no podía dejar. Su instinto, entrenado para el cálculo y la supervivencia desde los años en los que dormía en un colchón con resortes expuestos, le gritaba que saliera de allí, que llamara a sus abogados. Que se asegurara de no quedar vinculado a lo que claramente parecía una red al margen del sistema. Sin embargo, sus pies no se movían, como si alguna parte de él comprendiera que marcharse ahora lo marcaría para siempre como el cobarde que volvió a elegir la comodidad frente a una verdad incómoda. Tienes que llevarla tú, dijo Clara de pronto, acercándose con la niña en brazos. Si yo salgo con ella por esa puerta, nos van a seguir. No saben quién eres, no están esperándote a ti. Aún no. Cristóbal la miró, desconcertado. Isla lo observaba con unos ojos enormes, oscuros, que no expresaban miedo, sino una serenidad extraña, como si intuyera todo lo que estaba en juego. No dijo una palabra, pero alargó la mano hacia él con la confianza muda de los niños que no conocen otra opción que la entrega total. ¿A dónde? Preguntó él, tomando a la niña sin darse cuenta de que esa acción lo estaba transformando por dentro. Clínica San Lorenzo, en la carretera al norte. Tengo un contacto ahí que me debe un favor. Si llegas en menos de 2 horas, podrán atenderla sin levantar sospechas. Una vez que crucen la puerta de admisión, estarán seguros. Al menos por ahora. Cristóbal asintió, pero antes de girarse, la tomó del brazo. Quiero saber quién te está buscando. ¿Y por qué? No voy a irme de aquí como un peón más en tu historia sin entender quién está jugando este ajedrez. Clara sostuvo su mirada por unos segundos. Por primera vez, pareció vacilar. No puedo decírtelo todo ahora. No por protegerme, sino por protegerte a ti. Créeme que si supieras todo, no cargarías a esa niña, no entrarías en tu auto. Te daría miedo lo que hay detrás. Y esta vez no quiero que salgas corriendo. No como la última vez. El recuerdo le golpeó como un ladrillazo en el estómago. Aquella última vez había sido en un callejón distinto, en una ciudad distinta, pero con una decisión igual de definitiva, él partiendo con una beca en la mano y un futuro asegurado. Ella diciéndole que no todo podía resolverse con promesas. La puerta trasera del refugio se abrió. El chofer de Cristóbal, alertado por un mensaje cifrado que le había enviado desde su reloj, esperaba con el motor encendido y una expresión de total desconcierto al ver al empresario con una niña en brazos. Saliendo por la parte trasera de un edificio que no aparecía en ningún mapa. Ni una palabra, le ordenó Cristóbal mientras abría la puerta del asiento trasero. Durante el trayecto, Isla no preguntó nada. Se limitó a mirar por la ventana, con el cuerpo delgado acurrucado contra el cuero lujoso, como si entendiera perfectamente que ese momento, aunque caótico, era mejor que cualquiera de los anteriores. Cristóbal, por su parte, no podía evitar sentirse fuera de sí. Él, que lo planificaba todo,
que no daba un paso sin una hoja de cálculo, se encontraba ahora escapando con una niña que acababa de conocer, rumbo a una clínica desconocida, huyendo de enemigos invisibles. Todo por una mujer que había vuelto a su vida sin tocar la puerta. Pero lo que más le perturbaba no era la incertidumbre. Era que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vacío. La clínica San Lorenzo apareció al final de un tramo solitario de carretera. No tenía la apariencia de un centro médico de lujo, pero tampoco parecía improvisada. Era uno de esos lugares discretos, ubicados estratégicamente para atender a quienes no podían permitirse el lujo de ser vistos. Al bajarse, una doctora de bata gris y cabello recogido los recibió con un gesto breve. No hizo preguntas. No pidió papeles. Tomó a Isla con cuidado, como si supiera que era más que una paciente. Ella me dijo que vendrías. Pasa. No te separes de la niña hasta que yo te lo indique. Cristóbal entró sin saber que, al cruzar esa puerta, ya no habría retorno. Lo que iba a descubrir allí no solo pondría a prueba su capacidad para asumir responsabilidades, sino que lo obligaría a elegir entre proteger su mundo, o romperlo por completo. El pasillo era largo, angosto, y parecía construido más con resignación que con arquitectura. Los azulejos deslucidos y la pintura que se descascaraba en las esquinas daban la impresión de que aquel lugar, más que una clínica, era un refugio que seguía en pie por pura terquedad. Cristóbal avanzaba en silencio, siguiendo a la doctora sin cuestionar nada, sosteniendo con firmeza la mano de Isla, que caminaba a su lado sin emitir palabra, sin mostrar miedo. Pero con una calma que no era propia de una niña de su edad, una serenidad inquietante que parecía esconder una verdad que nadie se atrevía a nombrar. No sabía si la niña estaba enferma, si realmente era su hija, o si Clara le estaba ocultando algo más profundo que cualquier diagnóstico. Pero lo que sí sabía con una certeza inexplicable era que algo dentro de él había comenzado a romperse desde que esa pequeña mano se aferró a la suya. Al llegar a la sala de observación, la doctora, una mujer de mediana edad, de voz baja y pasos firmes, que parecía cargar con muchas más historias de las que estaba dispuesta a contar, le pidió que la acompañara y que no se separara de la niña durante el proceso. Cristóbal obedeció sin dudar, no por confianza, sino por una mezcla de vulnerabilidad y necesidad que no recordaba haber sentido en años. Se sentó junto a Isla, observando cómo le colocaban un brazalete en la muñeca, cómo le extraían una pequeña muestra de sangre, y como ella, en ningún momento, hizo un gesto de dolor ni emitió una queja, como si esas situaciones ya formaran parte de su rutina. La doctora terminó su evaluación con eficiencia y lo miró, por primera vez, de manera frontal, dejando de lado el protocolo y asumiendo que aquel hombre no era simplemente un acompañante, sino una pieza central en una historia que aún no entendía. Lo que Clara no te dijo, empezó, sin rodeos ni dramatismos, es que Isla presenta una condición inmunológica compleja, inestable, difícil de tratar y poco común. No se trata de una enfermedad conocida, ni de una respuesta aislada. Su sistema reacciona de forma anómala ante estímulos que, en condiciones normales, serían inocuos. Y eso nos hace pensar que hay un componente genético involucrado que está alterando sus defensas desde dentro. Cristóbal se quedó en silencio, con la mandíbula tensa y la mirada fija en la niña, que seguía observando todo con una especie de quietud resignada, como si conociera el diagnóstico desde mucho antes que los propios médicos. ¿Eso significa que no tiene cura?, preguntó finalmente, con la voz baja, casi como si temiera que la respuesta lo derrumbara. Significa que necesita un tratamiento continuo, específico y con seguimiento cercano, pero también, y esto es aún más importante, que necesita estabilidad emocional, constancia, un entorno predecible. Isla no solo está siendo afectada por lo biológico, Cristóbal, también por la incertidumbre, por los silencios, por las ausencias. Su cuerpo está respondiendo al caos como si fuera una amenaza constante. Él se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar todo lo que acababa de oír, pero no dijo nada. La doctora lo observó unos segundos más y luego sacó de su bolsillo un sobre blanco, cuidadosamente cerrado. Clara dejó esto para ti. Son los resultados de una prueba genética que mandó hacer hace años, con una muestra tuya que conservaba de cuando ustedes estaban juntos.
Me pidió que solo te lo entregara si tú preguntabas directamente. No te diré lo que dice, pero te aseguro que no es algo que vayas a poder ignorar. Cristóbal tomó el sobre con manos que apenas temblaban, no por miedo al contenido, sino por la certeza casi insoportable de que, una vez que lo abriera, ya no podría volver a su vida anterior. A la indiferencia que había cultivado como una defensa, al mundo limpio, ordenado y predecible que se había construido piedra sobre piedra para no mirar atrás. Pero no lo abrió. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y se volvió hacia Isla, que ahora lo miraba con una mezcla de ternura y juicio, como si, de alguna forma, ya supiera la respuesta y solo estuviera esperando que él la aceptara. ¿Ella sabe quién soy?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. Sabe que existes. Sabe que apareciste. Y eso, para ella, ya es una forma de respuesta. No sabe aún cómo llamarte, y eso no se lo puedes forzar. Tienes que estar dispuesto a ganarte ese lugar, no con promesas, sino con presencia. La palabra presencia quedó suspendida en el aire como una sentencia, como un desafío. Cristóbal asintió lentamente, como si cada gesto le costara una parte de su antigua identidad. No sabía si estaba preparado para lo que venía, si era capaz de sostener algo tan frágil, tan real, tan opuesto a todo lo que había sido hasta entonces. Pero en ese momento, lo supo con una claridad feroz, no podía irse. No esta vez. No de ella. Y mientras Isla cerraba los ojos, acurrucada en el sillón, con la cabeza apoyada en su brazo, Cristóbal comprendió que lo más difícil no era quedarse, sino entender que quizás, por primera vez en su vida, no tenía derecho a irse. Cristóbal salió de la clínica sin decir una palabra. La tarde comenzaba a caer con lentitud, tiñendo la ciudad de un naranja sucio que parecía manchar todo con una melancolía muda. Había guardado el sobre sin abrirlo en el bolsillo interior de su chaqueta, y aunque sabía que dentro de ese pequeño rectángulo de papel se encontraba una respuesta que podía cambiarlo todo. Había algo dentro de él que se negaba a conocerla de forma oficial, como si leer el resultado fuese aceptar un destino que ya se había insinuado en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio prolongado de Isla. Lo que ahora le dolía no era la incertidumbre sobre si era su hija, sino el hecho de haber llegado tan tarde a esa verdad, de haber sido testigo de la historia sin haber participado en ella desde el principio. En lugar de regresar a su mundo habitual, el del mármol pulido, los ascensores privados y los pasillos silenciosos donde la gente baja la voz al verlo pasar. Cristóbal pidió a su chofer que lo llevara de vuelta al lugar donde todo había comenzado, el edificio abandonado en el que Clara se había refugiado. Ese lugar que él había visto como una amenaza pero que ahora entendía como el último refugio posible para quienes ya no tenían más margen de error. Cuando llegó, el ambiente había cambiado. Las puertas estaban entreabiertas, pero no se escuchaban voces. El bullicio que había presenciado días atrás había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio denso, de esos que no se deben a la calma, sino al temor. Al cruzar el umbral, encontró a la mujer tatuada sentada en una mesa, fumando un cigarrillo con el gesto de quien ha visto pasar demasiadas cosas como para fingir sorpresa por una más. Ella sabía que ibas a volver, dijo sin levantar la vista, como si leer sus intenciones fuera tan fácil como leer un periódico. Pero no me pidió que te avisara. Esta vez quiere que la busques tú solo. Cristóbal frunció el ceño, desconcertado. ¿Dónde está? La mujer dio una calada larga, se levantó y le tendió un pequeño trozo de papel arrugado con una dirección escrita a mano, sin nombre, sin contexto, sin explicación. Él lo tomó y, sin agradecer, salió del lugar con el paso rápido de quien está empezando a perder la paciencia pero no el interés. La dirección lo llevó hasta una vieja biblioteca pública en el barrio de Santa María, un edificio que sobrevivía entre estructuras abandonadas, como un testigo incómodo de un tiempo más lento. Cuando entró, no había más que una mujer detrás de un mostrador, que lo miró y le hizo un gesto para que subiera las escaleras de madera que crujían con cada paso. Allí, entre estantes polvorientos y ventanas opacas, estaba Clara, sentada en una mesa de lectura, rodeada de libros viejos que no consultaba. No se sobresaltó al verlo. No se puso de pie. Solo lo observó con esa mirada que mezclaba cansancio,
lucidez y un dejo de ternura que no terminaba de permitirse florecer. ¿Por qué aquí?, preguntó él, todavía sin sentarse. Porque aquí nadie viene a buscar a nadie. Este lugar está lleno de voces ajenas. Y cuando todo alrededor hace ruido, es más fácil pensar. Cristóbal la observó durante varios segundos. Luego se sentó frente a ella, dejando el sobre la mesa sin abrirlo, como si al hacerlo quisiera decirle que no necesitaba que lo confirmara el papel. Ya lo sé. No necesito más pruebas. Pero sí necesito entender. No porque me dejaste, eso ya no me importa, sino porque no me buscaste. ¿Por qué preferiste arriesgarte sola, sabiendo lo que podía pasar? Clara bajó la mirada, como si no quisiera enfrentarse de inmediato a la respuesta que llevaba años guardando. No hablaba con culpa, sino con una tristeza serena, como quien ya no busca ser entendida, pero aún así intenta explicar lo inexplicable. Porque no eras tú el que necesitaba saber la verdad. Era ella. Y cuando estuvo lista, cuando me preguntó si tenía un padre, supe que ya no podía seguir escondiéndolo. Pero buscarte no era una opción, Cristóbal. Yo te conocía demasiado. Sabía que si te aparecías de golpe, ibas a querer solucionarlo todo con el dinero, con médicos privados, con comodidades. Pero ella no necesitaba eso. Ella necesitaba saber que tú también podías llegar tarde, pero llegar por decisión propia, no porque te empujaron. Él se quedó en silencio. La rabia que había traído consigo se disolvía lentamente, como si hubiera comprendido de golpe que la ausencia no siempre es crueldad, que a veces el amor más grande es precisamente el que se guarda, el que no exige, el que no se impone. Entonces, ¿por qué ahora me dejas entrar? Clara lo miró de nuevo, esta vez con los ojos llenos de una emoción contenida. Porque ahora es ella quien lo necesita. Y tú estás aquí. No sé si por culpa, por miedo, por amor, o por todas esas cosas al mismo tiempo. Pero estás. Y eso, para mí, es suficiente. Cristóbal tomó el sobre entre las manos, lo miró una vez más, y sin abrirlo, lo arrojó al cesto de basura junto a la mesa. Luego se levantó, se acercó a Clara, y en un gesto que no llevaba promesas ni redenciones, simplemente la abrazó. No hubo palabras, no hubo lágrimas, solo la tensión de dos cuerpos que entendían que el perdón no siempre se pide, a veces se construye paso a paso. Y en ese momento, sin que ninguno lo supiera, afuera, en la calle desierta frente a la biblioteca, un auto oscuro permanecía estacionado desde hacía horas, con las luces apagadas y los vidrios apenas abiertos. Observando en silencio. La historia que ellos creían empezar a cerrar, apenas estaba comenzando. La noche caía con una lentitud pesada, como si el cielo se resistiera a oscurecerse del todo, a cederle el paso a esa versión más cruda de la ciudad donde los rostros se esconden. Las calles susurran secretos entre semáforos rotos y el miedo deja de ser una sospecha para convertirse en una certeza. Cristóbal y Clara salieron de la biblioteca sin hablar demasiado. El abrazo que compartieron no fue una reconciliación, ni un cierre, ni siquiera una tregua, sino más bien un reconocimiento mutuo de que algo profundo e inevitable los unía, no por elección, sino por consecuencia, por una serie de decisiones pasadas que, de una forma cruelmente precisa, los habían conducido hasta ese instante. Caminaron por una calle secundaria sin imaginar que, desde hacía horas, un vehículo oscuro los seguía a distancia, con el motor apagado, pero los ojos muy atentos. No era una persecución violenta, no había urgencia ni exhibición de fuerza, sino algo más sofisticado, más inquietante, una vigilancia paciente, meticulosa. De esas que solo se hacen cuando ya se conoce perfectamente al objetivo, cuando no se busca intimidar, sino confirmar que el blanco está exactamente donde debe estar antes de actuar. Al llegar a la esquina, Clara se detuvo. No fue un gesto nervioso ni impulsivo, fue como si sintiera que algo en el aire había cambiado. Se giró con lentitud, con el cuerpo tenso pero el rostro en calma, y le dijo a Cristóbal con voz baja, sin drama, sin urgencia innecesaria: «Nos están siguiendo». Él miró hacia atrás, primero de forma disimulada, luego con más atención, y lo vio, el auto negro, estacionado junto a un árbol, con los vidrios tan oscuros que ni siquiera reflejaban la luz del alumbrado público.
En otro contexto, habría pensado que era paranoia. En otro tiempo, habría minimizado esa advertencia como el eco de una mujer demasiado acostumbrada a temer. Pero algo en su interior le dijo que Clara no estaba imaginando nada. ¿Quiénes son?, preguntó él, deteniéndose junto a ella. No lo sé exactamente, respondió, pero los he visto antes. La primera vez fue hace 3 semanas, cuando desapareció la madre del niño que ahora cuido. Desde entonces, cada vez que me muevo, siento que algo me observa. Al principio pensé que era solo vigilancia de rutina, que quizá alguien había hecho demasiadas preguntas sobre el refugio o sobre mí. Pero esto es distinto. Cristóbal la miró, intentando conectar los cabos, entender en qué momento todo esto se volvió algo más que una historia de abandono, más que una relación rota o una niña enferma. Y entonces lo supo, Clara estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que había querido admitir. No solo ayudaba a personas en situación de calle. No solo criaba hijos ajenos ni escapaba de su pasado. Había algo más, algo que ella no había dicho, algo que, por alguna razón, consideraba demasiado peligroso como para confiarlo incluso a él. Tienes que decirme la verdad, dijo con firmeza, pero sin elevar la voz. Ya no estamos en una historia emocional, Clara. Si hay alguien siguiéndote, si esa niña está en riesgo, y tú lo sabías, no me puedes seguir dejando en la sombra. Ella dudó por primera vez. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba eligiendo cuidadosamente qué parte de la verdad estaba dispuesta a revelar. Se llevó una mano al cuello, respiró hondo, y luego habló, sin mirar a los lados, como si el peligro ya no pudiera detenerse. El niño que vive conmigo no es hijo de nadie que haya desaparecido. La mujer que lo dejó en mis brazos no era su madre. Fue una periodista. Vino al refugio herida, agotada, y antes de morir me dijo solo 2 cosas: no confíes en nadie, y el niño lo vio todo. Después de eso, simplemente dejó de respirar. Nunca supe su nombre real. Nunca pude contactar a nadie. Pero desde entonces, empecé a recibir llamadas sin número, amenazas veladas, y visitas que nunca terminaban en preguntas directas, pero siempre dejaban claro que sabían exactamente quién era yo y con quién vivía. Cristóbal sintió como el aire le raspaba los pulmones. Cada palabra de Clara lo alejaba más de la narrativa que él había construido en su cabeza, una que, aunque ya era compleja, aún podía comprender. Pero esto era otra cosa. Era peligro. Era crimen. Era información que podía costar vidas. ¿Y el niño?, preguntó. ¿Qué fue lo que vio? No lo sé, respondió ella. No habla. Desde que llegó no ha dicho una sola palabra. Se comunica con dibujos, y cada noche repite el mismo patrón: una figura con un arma, una casa en llamas, y un coche con una placa específica que ya no logro recordar. Al principio pensé que eran delirios, traumas. Pero cuando vi la placa en una foto de prensa, en un caso de corrupción política de alto nivel, supe que estaba metida en algo que ya no podía ignorar. Cristóbal sintió como el vértigo se apoderaba de su cuerpo. Se giró hacia el coche negro que aún no se movía, y entendió que no estaban allí para intimidar. Estaban esperando. Esperando que alguien cometiera el error de huir. Porque cuando alguien huye, entonces sí se convierte en objetivo. ¿Tienes un lugar seguro?, preguntó él. Clara asintió con lentitud. Uno. Pero no puedo llegar sola. Necesito que vengas conmigo. Y no solo tú. Isla también tiene que estar allí. Porque si lo que está detrás de todo esto es lo que creo que es, entonces esta historia ya no trata de nosotros. Trata de lo que aún no ha salido a la luz. Cristóbal miró hacia la calle. La noche, finalmente, había caído del todo. Y el tiempo para tomar decisiones se estaba acabando. El trayecto hasta el supuesto lugar seguro fue más silencioso de lo que Cristóbal esperaba, no porque no tuviera preguntas, que las tenía, tantas que parecían empujarse unas a otras dentro de su cabeza, chocando con más fuerza a cada minuto, sino porque intuía que cualquier intento por obtener respuestas prematuras solo iba a enturbiar aún más el terreno ya inestable que pisaban.
Clara se sentó junto a él en la parte trasera del vehículo, mientras el chofer seguía las indicaciones exactas que ella iba dando, sin preguntar por qué tomaban calles secundarias. Sin cuestionar los desvíos innecesarios ni la forma casi instintiva con la que ella observaba por el retrovisor trasero cada 3 o 4 minutos. Isla dormía sobre el regazo de Clara, y aunque su cuerpo pequeño parecía descansar, sus manos permanecían tensas, apretadas en un puño cerrado. Como si algo dentro de ella supiera que ese movimiento hacia la oscuridad no era solo un traslado, sino una transición a algo más profundo, más irreversible. El auto abandonó finalmente la zona urbana y se adentró en un camino de terracería flanqueado por árboles deformes que parecían inclinarse sobre la carretera como testigos silenciosos de un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Clara pidió que bajaran las luces y que apagaran el sistema de ubicación del auto, lo que hizo que Cristóbal, por primera vez, se permitiera dudar seriamente de la decisión que había tomado al seguirla hasta allí. Pero era demasiado tarde. No solo porque estaban a mitad de la nada, sin señal, sin cobertura, sin margen para volver, sino porque en el fondo ya había entendido que su única salida era atravesar todo aquello hasta el final, fuera cual fuera. Llegaron a una construcción discreta, de concreto envejecido, cubierta por ramas secas y matorrales que parecían puestos allí con intención, no como abandono, sino como camuflaje. Desde afuera parecía una bodega sin uso, pero al abrirse la puerta metálica, que crujió con un sonido oxidado pero preciso, quedó claro que aquel sitio no había sido elegido al azar. Por dentro, había electricidad, agua corriente, cámaras de vigilancia internas y un sistema de generador propio, además de estanterías repletas de documentos, radios, linternas. Y una pequeña habitación cerrada con doble candado. Era un refugio, sí, pero no uno improvisado. Era el tipo de lugar que alguien prepara con tiempo, con método, con paranoia justificada. Aquí no van a encontrarnos, dijo Clara al cerrar la puerta tras ellos. Por ahora. Cristóbal la observó mientras colocaba a Isla sobre una colchoneta, arropándola con una manta térmica y dejando una botella de agua junto a ella como si repitiera una rutina que ya conocía de memoria. Había algo en sus movimientos que le resultaba inquietante, no había duda, no había miedo. Solo un cansancio profundo, del tipo que no viene del cuerpo sino del alma. ¿Desde cuándo sabías que esto iba a pasar? Preguntó él finalmente, sin exigir, sin acusar, pero con la gravedad de quien ya no quiere seguir recibiendo respuestas a medias. Clara no respondió de inmediato. Se quedó mirando a la niña unos segundos más, como si confirmara que seguía dormida, y luego se sentó frente a él, con las piernas cruzadas, el rostro sin expresión. Y los ojos cargados de algo que no era exactamente dolor ni culpa, sino más bien determinación. Desde el día en que la mujer apareció con el niño en brazos. No me lo dijo con palabras, pero en su mirada había algo que yo reconocí enseguida, alguien la perseguía, alguien que no la quería viva, alguien que sabía que ella llevaba algo encima que no podía permitirse salir a la luz. Cuando murió en mis brazos, no fue solo un acto de desesperación, fue un encargo. Me dejó a ese niño porque no tenía otro lugar, porque su muerte no podía ser en vano. Y cuando vi los dibujos que hacía, cuando reconocí detalles que solo habrían estado presentes si hubiera presenciado algo real, comprendí que ese niño no era solo un testigo. Era la última prueba viviente de algo que mucha gente poderosa necesitaba silenciar. Cristóbal sintió cómo se le secaba la boca. Era consciente de que desde hacía días caminaba sobre una historia mucho más grande de lo que creía, pero esta vez las palabras de Clara ya no sonaban a suposiciones ni a exageraciones de una mujer temerosa. Hablaba como quien ha visto cosas que ya no puede olvidar, como quien ha perdido el derecho al descanso. ¿Y por qué me metiste a mí en esto?, preguntó, esta vez con un leve temblor en la voz que no logró contener. Yo no formaba parte de esto, Clara. Podías haberte ido, esconderte, protegerla a tu manera. Pero fuiste tú quien me dejó verla, quien dejó que me acercara. ¿Por qué? Ella no bajó la mirada. No tembló. No se justificó. Porque no confío en nadie más, respondió con una calma peligrosa. Porque aunque tú hayas sido muchas cosas, incluso un cobarde cuando más te necesité, eres el único que tiene algo que perder si ella desaparece. El único que va a luchar no por principios,
sino por amor. Y eso, créeme, te convierte en alguien mucho más peligroso que cualquier aliado. Cristóbal no supo qué responder. Era verdad. Él no estaba allí por justicia ni por deber moral. Estaba allí porque algo en esa niña lo había despertado, lo había roto, lo había hecho sentir que por primera vez en su vida su presencia tenía un propósito que no se medía en cifras. Justo en ese momento, uno de los monitores de vigilancia parpadeó. Una figura se deslizaba entre los árboles, a unos 100 metros del perímetro. Luego otra. Y otra más. Clara se levantó de golpe y apagó las luces internas, mientras Cristóbal se acercaba al monitor con una mezcla de miedo y furia. ¿No se encontraron? Clara respiró hondo. Cerró el candado de la habitación interna y lo miró con una seriedad que lo atravesó por completo. Nos encontraron hace tiempo. Solo estaban esperando que estuviéramos todos aquí. La trampa ya estaba cerrada. La noche parecía más pesada de lo habitual, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Dentro del refugio, la tensión era tan espesa que se podía casi palpar, como si cada centímetro del silencio fuera un grito contenido. Cristóbal observaba los monitores con una concentración feroz, contando uno a uno los cuerpos que aparecían entre las sombras, desplazándose con la paciencia de los que no necesitan correr porque saben que su presa no tiene a dónde escapar. Clara, por su parte, no mostraba miedo, ni siquiera nerviosismo, lo que había en su rostro era otra cosa, una mezcla de resignación y estrategia, como si supiera que lo que estaba por suceder no dependía solo de ella, sino de decisiones que ya habían sido tomadas mucho antes. La niña dormía en la habitación cerrada con doble cerrojo, ajena al peligro que la rodeaba, y sin embargo, incluso en su sueño, parecía presentir que el mundo a su alrededor estaba cambiando de forma, deformándose en algo más oscuro y más real de lo que los adultos querían admitir. Cristóbal se acercó a Clara y, con una voz baja pero cargada de urgencia, le exigió que le dijera exactamente qué era lo que esos hombres querían, por qué habían seguido a una mujer durante semanas. ¿Por qué se arriesgaban a enfrentarse a él, un hombre que todavía tenía el poder de hacerlos desaparecer del mapa si decidía mover sus influencias? Clara no lo miró de inmediato, solo tomó su mano, lo condujo hasta una estantería oculta y, detrás de una falsa pared, extrajo un pequeño dispositivo que, por fuera, parecía un simple disco duro, pero que, según sus palabras, contenía algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Los registros confidenciales de una red de corrupción que vinculaba a altos mandos del gobierno con desapariciones sistemáticas de mujeres y niños en zonas marginadas, una red que no solo se alimentaba del olvido social, sino también de la complicidad de quienes debían proteger. Ella, la periodista, dijo Clara con la voz firme, logró acceder a esta información por accidente, cuando investigaba un caso de desvíos en clínicas públicas. Lo que encontró fue mucho peor. El niño que trajo a mi puerta no era su hijo. Era el último testigo que quedaba vivo de una red de tráfico humano disfrazada de asistencia médica. Lo vio todo, y por eso lo querían muerto. Ella no alcanzó a denunciarlo. Solo tuvo tiempo de buscarme porque alguien, años atrás, le habló de mí. Nunca supe quién. Hasta hoy. Cristóbal tardó unos segundos en procesar lo que acababa de oír. El niño, el refugio, los dibujos, el silencio cargado, todo encajaba ahora en una narrativa que era demasiado cruel para ser inventada. Miró el disco duro como si contuviera una bomba, y en parte lo hacía, no era solo un dispositivo, era una sentencia de muerte para todos los que sabían de su existencia. Entendió, al fin, por qué Clara no huyó, por qué decidió enfrentar la tormenta en lugar de esconderse, había algo más grande que ella en juego, y en algún lugar del camino había aceptado que si tenía que caer, lo haría de pie. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?, preguntó Cristóbal, sin elevar la voz, con una calma que no era serenidad sino impacto contenido. ¿Por qué traerme aquí? ¿Por qué arrastrarme a esto si sabías que me estaba jugando más de lo que podía manejar? Clara lo miró, por primera vez, con los ojos húmedos. No por debilidad, sino porque el momento finalmente le exigía una verdad que había postergado durante demasiado tiempo. Porque tú ya habías estado en esto, mucho antes de conocerme.
No lo sabías. No lo viste. Pero parte de tu fortuna, parte de tu ascenso, estuvo financiado indirectamente por una de las empresas fachada que lavaba dinero para esa red. Tus socios de hace 10 años. Aquellos que limpiaban los números para tus inversiones inmobiliarias en zonas de riesgo. Yo lo descubrí años después. Nunca te acusé porque sé que no tenías idea. Pero sí supe, desde entonces, que algún día ibas a tener que elegir, proteger lo que habías construido, o destruirlo para proteger a quienes no tienen nada. El mundo se le desmoronó a Cristóbal como un edificio sin cimientos. No por la culpa, sino por la certeza. Todo cobraba sentido, los silencios de Clara, la forma en que lo miraba cuando decía que no confiaba en él del todo, las veces que evitó ciertos temas cuando hablaban del pasado. Él había sido parte del problema sin saberlo, y ahora, por un giro cruel del destino, tenía la oportunidad de redimirse. Pero no era gratis. En ese momento, las cámaras internas mostraron movimiento en la entrada principal. Los hombres estaban entrando. No van a matar a la niña, dijo Clara mientras cargaba el disco duro en una mochila. No todavía. La quieren viva. Porque si logran atraparla, pueden decir que todo lo que hay aquí es un montaje, que los dibujos son parte de una manipulación, que tú fuiste engañado. Pero si tú te quedas, si tú entregas esto, si tú los enfrentas, no pueden desacreditarte. No pueden callarte. Eres su mayor amenaza porque nunca te esperaron de este lado. Cristóbal respiró hondo. Miró a Clara, miró la puerta, miró el dispositivo. Luego, sin decir una palabra, abrió el candado de la habitación, levantó a Isla en sus brazos, ella apenas se despertó, adormilada pero consciente de que algo ocurría, y le dijo a Clara con voz temblorosa pero decidida. Sácala de aquí. Yo me encargo. ¿Estás seguro? No. Pero ya no tengo el derecho de dudar. Clara lo miró con un orgullo silencioso, lo abrazó como si fuera la última vez, y desapareció por el pasillo de evacuación trasero que solo ella conocía. Cristóbal se sentó frente a la entrada, con el disco duro sobre la mesa, esperando el momento exacto en que las puertas se abrieran. Ya no era el millonario arrogante que controlaba todo desde su oficina. Era un hombre solo, vulnerable, pero lleno de una verdad más grande que él. Cuando las puertas se abrieron y los hombres armados entraron, no levantó las manos, no huyó, no gritó. Solo dijo: Estoy listo para hablar. Pero será en público. Y ese fue el inicio del final. No solo del silencio, sino también de una red de impunidad que jamás imaginó que uno de los suyos sería quien comenzara a desmantelarla. La noche parecía más pesada de lo habitual, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Dentro del refugio, la tensión era tan espesa que se podía casi palpar, como si cada centímetro del silencio fuera un grito contenido. Cristóbal observaba los monitores con una concentración feroz, contando uno a uno los cuerpos que aparecían entre las sombras. Desplazándose con la paciencia de los que no necesitan correr porque saben que su presa no tiene a dónde escapar. Clara, por su parte, no mostraba miedo, ni siquiera nerviosismo, lo que había en su rostro era otra cosa, una mezcla de resignación y estrategia, como si supiera que lo que estaba por suceder no dependía solo de ella, sino de decisiones que ya habían sido tomadas mucho antes. La niña dormía en la habitación cerrada con doble cerrojo, ajena al peligro que la rodeaba, y sin embargo, incluso en su sueño, parecía presentir que el mundo a su alrededor estaba cambiando de forma, deformándose en algo más oscuro y más real de lo que los adultos querían admitir. Cristóbal se acercó a Clara y, con una voz baja pero cargada de urgencia, le exigió que le dijera exactamente qué era lo que esos hombres querían, por qué habían seguido a una mujer durante semanas. ¿Por qué se arriesgaban a enfrentarse a él, un hombre que todavía tenía el poder de hacerlos desaparecer del mapa si decidía mover sus influencias? Clara no lo miró de inmediato, solo tomó su mano, lo condujo hasta una estantería oculta y, detrás de una falsa pared, extrajo un pequeño dispositivo que, por fuera, parecía un simple disco duro, pero que, según sus palabras, contenía algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero.
Los registros confidenciales de una red de corrupción que vinculaba a altos mandos del gobierno con desapariciones sistemáticas de mujeres y niños en zonas marginadas, una red que no solo se alimentaba del olvido social, sino también de la complicidad de quienes debían proteger. Ella, la periodista, dijo Clara con la voz firme, logró acceder a esta información por accidente, cuando investigaba un caso de desvíos en clínicas públicas. Lo que encontró fue mucho peor. El niño que trajo a mi puerta no era su hijo. Era el último testigo que quedaba vivo de una red de tráfico humano disfrazada de asistencia médica. Lo vio todo, y por eso lo querían muerto. Ella no alcanzó a denunciarlo. Solo tuvo tiempo de buscarme porque alguien, años atrás, le habló de mí. Nunca supe quién. Hasta hoy. Cristóbal tardó unos segundos en procesar lo que acababa de oír. El niño, el refugio, los dibujos, el silencio cargado, todo encajaba ahora en una narrativa que era demasiado cruel para ser inventada. Miró el disco duro como si contuviera una bomba, y en parte lo hacía, no era solo un dispositivo, era una sentencia de muerte para todos los que sabían de su existencia. Entendió, al fin, por qué Clara no huyó, por qué decidió enfrentar la tormenta en lugar de esconderse, había algo más grande que ella en juego, y en algún lugar del camino había aceptado que si tenía que caer, lo haría de pie. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?, preguntó Cristóbal, sin elevar la voz, con una calma que no era serenidad sino impacto contenido. ¿Por qué traerme aquí? ¿Por qué arrastrarme a esto si sabías que me estaba jugando más de lo que podía manejar? Clara lo miró, por primera vez, con los ojos húmedos. No por debilidad, sino porque el momento finalmente le exigía una verdad que había postergado durante demasiado tiempo. Porque tú ya habías estado en esto, mucho antes de conocerme. No lo sabías. No lo viste. Pero parte de tu fortuna, parte de tu ascenso, estuvo financiado indirectamente por una de las empresas fachada que lavaba dinero para esa red. Tus socios de hace 10 años. Aquellos que limpiaban los números para tus inversiones inmobiliarias en zonas de riesgo. Yo lo descubrí años después. Nunca te acusé porque sé que no tenías idea. Pero sí supe, desde entonces, que algún día ibas a tener que elegir, proteger lo que habías construido, o destruirlo para proteger a quienes no tienen nada. El mundo se le desmoronó a Cristóbal como un edificio sin cimientos. No por la culpa, sino por la certeza. Todo cobraba sentido, los silencios de Clara, la forma en que lo miraba cuando decía que no confiaba en él del todo, las veces que evitó ciertos temas cuando hablaban del pasado. Él había sido parte del problema sin saberlo, y ahora, por un giro cruel del destino, tenía la oportunidad de redimirse. Pero no era gratis. En ese momento, las cámaras internas mostraron movimiento en la entrada principal. Los hombres estaban entrando. No van a matar a la niña, dijo Clara mientras cargaba el disco duro en una mochila. No todavía. La quieren viva. Porque si logran atraparla, pueden decir que todo lo que hay aquí es un montaje, que los dibujos son parte de una manipulación, que tú fuiste engañado. Pero si tú te quedas, si tú entregas esto, si tú los enfrentas, no pueden desacreditarte. No pueden callarte. Eres su mayor amenaza porque nunca te esperaron de este lado. Cristóbal respiró hondo. Miró a Clara, miró la puerta, miró el dispositivo. Luego, sin decir una palabra, abrió el candado de la habitación, levantó a Isla en sus brazos, ella apenas se despertó, adormilada pero consciente de que algo ocurría, y le dijo a Clara con voz temblorosa pero decidida. Sácala de aquí. Yo me encargo. ¿Estás seguro? No. Pero ya no tengo el derecho de dudar. Clara lo miró con un orgullo silencioso, lo abrazó como si fuera la última vez, y desapareció por el pasillo de evacuación trasero que solo ella conocía. Cristóbal se sentó frente a la entrada, con el disco duro sobre la mesa, esperando el momento exacto en que las puertas se abrieran. Ya no era el millonario arrogante que controlaba todo desde su oficina. Era un hombre solo, vulnerable, pero lleno de una verdad más grande que él. Cuando las puertas se abrieron y los hombres armados entraron, no levantó las manos, no huyó, no gritó. Solo dijo: Estoy listo para hablar.
pero será en público. Y ese fue el inicio del final. No solo del silencio, sino también de una red de impunidad que jamás imaginó que uno de los suyos sería quien comenzara a desmantelarla.